ustedes en caso de no. Bueno, muchas gracias. Pues de nuevo, muy buenos días. Primero que todo, quiero enviarles pues un saludo de nuestro rector, Juan Camilo Montoya, y de nuestros vicerrectores, quienes han estado muy atentos y al frente de apoyar estas propuestas, estas iniciativas en torno a la creación de nuestro doctorado en red, nuestro doctorado en sostenibilidad. De igual manera, darle un saludo a nuestras universidades hermanas de la red universitaria MUTIS, quienes se unen a este evento con la participación a través de ponencias de profesores de la universidad, lo cual le da pues todo el sentido a los propósitos de articulación de nuestro doctorado. Esta iniciativa se construye a través de ese conocimiento y esa interacción de los investigadores, y este evento pues es un buen pretexto para que eso se realice. De igual manera, le agradezco a todos los invitados especiales quienes de manera voluntaria han aceptado acompañarnos en Ideas to Reality y abrir además las puertas para futuras colaboraciones en el marco del desarrollo de nuestro doctorado. En ese sentido, pues agradecerle a nuestro invitado inicial que abre este evento, al profesor Alfonso Martinel de la Universidad de Girona, también a los profesores Marta Ligia Castellanos y Alexis Caravalli de la Universidad de La Guajira, el profesor Vicenzo Nadeo de la Universidad de Salerno, la profesora Ulrika Gunnarsson del Royal Institute of Technology en Suecia, y a todos los panelistas de este evento, quienes le dan sentido de nuevo a que esta apuesta en común se pueda llevar a cabo alrededor de una temática que, debo decirlo, este es el segundo evento que realizamos en el marco del doctorado. La temática central de este evento es la de cultura y desarrollo sostenible, desarrollo humano sostenible, con 4 temas centrales que son educación para la sostenibilidad, instituciones, gobernanza y participación, movilidad humana y paz territorial, y comunicación y transformación cultural y desarrollo sostenible. Finalmente, pues quiero agradecerle a Carolina Silva, a Lucy Cifuentes y a los demás organizadores del evento, quienes han hecho posible que estemos en este inicio de un evento que, como muchos otros que se han desarrollado, como la primera versión de Ideas to Reality, pues afronta los retos de desarrollar un encuentro de manera remota, pero que además nos permite tener la posibilidad de manera asincrónica poder visitar como una galería las diferentes charlas que se van a ver dentro del evento, y de esa manera pues los profesores que no hayan podido estar en el evento posteriormente pueden mirar los trabajos y encontrar conexiones y sinergias con profesores de la red universitaria. Pues muchos éxitos en la jornada. Muchas gracias a todos los que puntualmente se unieron a esta conversación, a su participación, y de esta manera pues damos por instalado el evento. Muchas gracias. Gracias, César. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias nuevamente al profesor Alfonso Martinel, que es un profesor jubilado de la Universidad de Girona, que hoy nos está acompañando desde, como decía él esta mañana muy temprano, desde el otro lado del charco, desde Girona, al norte de la ciudad de Barcelona. Él es el director científico del Grupo de Trabajo sobre Cultura y Desarrollo Sostenible de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. También ha sido y es director honorífico de la Cátedra UNESCO sobre Políticas Culturales y Cooperación. Obviamente es experto en todo el tema de formación de gestores culturales, de cooperación cultural, políticas culturales y territoriales en términos de cultura y educación, y ha fundado en el desarrollo de su vida académica y profesional una serie de organizaciones que están alrededor de todo el tema de la cultura y del desarrollo sostenible en Colombia y en España, motivo por el cual en el año 2010 el Ministerio de Cultura de nuestro país le otorgó la Medalla al Mérito Cultural. Tiene muchas publicaciones y varios libros y trabajos alrededor del campo de la gestión cultural, por lo cual yo me voy a permitir compartir en el chat su página
para que puedan conocer más sobre él, y le doy con esto la palabra para que comience su intervención. Al final vamos a dar espacio para las preguntas, las cuales podemos recepcionar a través del chat o de viva voz, otorgando la palabra una vez cada uno indique que quiere intervenir. Muchas gracias y bienvenido, profesor Alfons. Tiene la palabra. Muchas gracias, César, Carolina y mis compañeros de la Universidad Tecnológica Bolívar de Cartagena de Indias por esta invitación. Mi invitación también es la felicitación para esta iniciativa de esta red Mutis. Creo que lo que están haciendo ustedes es sostenible, ¿eh? Es sostenible, es cooperar en la gestión del conocimiento y en fomentar la investigación. Creo que esto tiene un valor hoy en día porque cada vez más la investigación no se puede hacer en espacios cerrados de nuestras universidades, sino en el territorio amplio que ustedes están aplicando. En ese sentido, creo que nos hemos de felicitar por esta iniciativa que valoro mucho. Voy a hacer algunas aproximaciones a la investigación en el campo de cultura y desarrollo y luego abriremos un pequeño debate, si es posible, y con preguntas de un tema que es bastante complejo y bastante difícil y que lo iré mostrando a través de esta presentación que les estoy diciendo. La investigación en el campo de la gestión y políticas culturales, como en el campo de las relaciones entre cultura y desarrollo, hay poca investigación, hay mucho empirismo, hay mucha práctica, hay mucho conocimiento práctico, pero ha habido poca investigación formalizada como tal. El hecho que ustedes hagan aquí un doctorado es importante en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Yo mis últimas tesis doctorales que he dirigido, que son 3, este año ya es mi última etapa ya en la universidad, todas han sido sobre cultura y desarrollo sostenible, ¿no? Que quiere decir la actualidad y que aportan conocimiento en este campo. Aquello que llamamos cultura, así general, es un campo muy amplio, interdisciplinar o multidisciplinar, que se caracteriza por su subjetividad y su opinabilidad. Yo a mis alumnos de gestión cultural digo que la gestión de la cultura es la gestión de lo opinable. Y hay un alto nivel de subjetividad y por lo tanto esto incide en que no podemos crear un marco de referencia para la investigación sobre certezas y sobre datos más empíricos, porque muchos aspectos de nuestras investigaciones están en el área de lo cualitativo. El desaparecido Jesús Martín Barbero, en una reunión en Girona sobre cultura y desarrollo, decía, es que esto, Alfons, no es interdisciplinar, sino las relaciones de cultura y desarrollo sostenible es un ámbito postdisciplinar. Esta idea de que las disciplinas que como se estructura la universidad y a veces la investigación por compartimentos disciplinarios, no responde a la realidad. Fíjense bien, si hablamos de sostenibilidad, el entorno de la investigación sobre la sostenibilidad medioambiental es un campo, diríamos, que se nutre de muchas disciplinas, pero no es un campo de una disciplina. Por eso encontramos la dificultad de encontrar en qué lugar de la universidad hemos de situar esos estudios, y seguro que en esas diferentes universidades, yo lo desconozco, hay universidades españolas en las que el tema, estas investigaciones están en economía, otros están en derecho, otros están en sociología, otros están en antropología. Por lo tanto, el mundo disciplinar, que es el mundo básico de ordenación del conocimiento, encuentra dificultades de abordar este campo tan amplio que es la cultura y este campo tan amplio que es el desarrollo, que requiere de esta visión multidisciplinar. También es un campo que se caracteriza por poco empirismo y racionalismo. Hay mucha manipulación
hasta populismo, porque la historia nos ha dicho que es la manipulación, hasta diríamos hoy en día que los fundamentalismos en nuestro entorno son identidades culturales, que son una utilización de la cultura para otros fines, y poco empirismo y poco racionalismo en este campo, lo que dificulta su articulación. Ya en sí la cultura es opinable, porque ¿qué es una buena obra de arte? O un buen edificio o una buena novela. No coincidiríamos nosotros, cada uno diría su opinión, porque forma parte de esta libertad cultural que tiene el individuo de escoger sus necesidades culturales y sus opciones culturales, pero también es verdad que se utiliza básicamente por la estructura del Estado-Nación. La Estado-Nación, para su proyecto político, creó figuras, ¿no? Creó la cultura nacional, la cultura española, la cultura colombiana, la cultura. A través, para su proyecto político necesitaba esta construcción, muchas veces negando la existencia de otras realidades culturales, ¿no? Y sobre todo también las élites artísticas y creativas que en algún momento definen lo que es cultura, lo que no es cultura, ¿no? Y marcan tendencias y hasta influencian, ¿no? Yo siempre me ha sorprendido cuando se habla de culturas populares, ¿no? Culturas populares, ¿no? Es decir, como si hubieran alta cultura, baja cultura, conceptos así que son totalmente ideológicos, que no responden a nada. Todo es cultura, todo es la cultura que se hace desde un nivel muy artesanal de una comunidad a un nivel muy industrial de una producción audiovisual, ¿no? Todo es cultura en formas diferentes, ¿no? Y todos son culturas. Fíjate, el Estado-Nación, ustedes saben, en Colombia, en su país, cuántos años, y hasta la Constitución creo que de la década de los 90, no reconoce que es un país pluricultural. ¿Eh? Es decir, en España igual, ¿no? Es decir, la negación, la cultura nacional negando otras culturas, ¿no? Otras realidades culturales. Está la dificultad de aceptar este hecho. Todo esto le da a un campo para la investigación difícil, ¿eh? Difícil, ¿no? Como decía un intelectual de aquí, dice, este campo es como un campo de minas, ¿eh? De donde pongas el pie te puede explotar y te puedes tener una sorpresa, porque no es un campo definido ni ordenado como es el campo de las ciencias aplicadas, ¿no? El de la botánica, el de la física, el de aquí, que son campos ordenados, estudie esto, estudie lo otro, es un campo muy amplio que es estas características. Primero porque durante mucho tiempo, hasta ahora, las investigaciones han ido a la búsqueda de definiciones de cultura, que lo incorporen todo, ¿no? A ver si podemos definir lo que... Esta gran variedad que es la cultura, intentarla comprimirla en un haz de palabras. Y esto ha sido un gran problema, ¿eh? Porque a la larga nos ha hallado que tenemos muchas definiciones de cultura, definiciones que se hacen desde referentes teóricos diferentes, ¿no? Desde la antropología, desde la política, desde la ciencia, desde la psicología. Entonces, esta idea de qué es la investigación cultural nos ha costado mucho definirla y concretarla. En primer lugar, porque el campo que empezábamos era esta idea de cultura es todo. Entonces, cuando es todo, ¿cómo? ¿Qué vas a investigar, no? Entonces, para investigar tienes que delimitar, enfocar, precisar. Y cuando el campo es tan amplio, pues ha sido una gran dificultad. Ustedes dirán, para los investigadores de las ciencias naturales también la naturaleza es un todo, sí, pero ellos han sabido delimitar y han aceptado que se puede investigar una cosa por el azar, por el interés, por diferentes cuestiones, intentando esta dificultad, sobre todo esta tendencia, yo le diría totalizante, cultura es todo. Entonces, ¿cómo delimitar un campo de investigación o delimitar una política de investigación en cultura cuando cultura es todo? Es muy difícil. Y entonces eso ha sido una característica a tener en cuenta. La segunda es porque hay una tendencia a investigación, lo que podríamos llamar investigación básica, general. Poca investigación aplicada. Poca investigación aplicada. Investigación aplicada es diciendo, buscando el equilibrio entre investigación básica y aplicada. Aplicada quiere decir la respuesta a los problemas de la sociedad. La sociedad tiene problemas en relación con su cultura y el desarrollo.
¿Cómo resolvemos estos problemas? Poca aproximación a este tema. Los que hemos trabajado en políticas culturales, cuando hemos tenido que tomar decisiones, no encontramos conocimiento disponible para aplicar a decisiones políticas. Quiere decir que falta una investigación en cultura y desarrollo que se acerque a la realidad, que ayude a buscar respuestas. Investigación como respuestas a problemas sociales. Y muchos de esos problemas de la investigación aplicada es que a veces es una investigación básica, general, mirando mucho al pasado. Mirando mucho pasado. Yo les digo a mis alumnos que la cultura mira demasiado pasado. No es que tenga que mirar. Muchas veces la cultura, o el sector cultural, los agentes culturales, no son conscientes de la contemporaneidad. ¿Qué está pasando en este momento en la contemporaneidad? Y pocas veces la cultura es capaz de construir futuros. Muy pocos trabajos de investigación son prospectivos. ¿Cómo serán los museos dentro de 30 años? ¿Cómo será el mundo del libro? ¿Cómo será diríamos, la audiovisual? Toda esta idea prospectiva la cultura no ha investigado. Claro, si no investigamos hacia el futuro, quiere decir que el futuro nosotros vamos a remolque de los hechos. A remolque de los hechos. Un hecho interesante que yo comprobé es cuando empezó Internet, ¿no? Y en un trabajo de la maestría aquí en mi universidad hicimos unos grupos de trabajo y dijimos, a ver, ahora, ¿cuántas empresas tienen su website, su sitio en la internet, y cuántas instituciones culturales? Las instituciones culturales iban por detrás de las empresas y del comercio. Llegaron más tarde, porque siempre, diríamos, es difícil de adelantarse, de vivir la contemporaneidad de aquel momento, ¿no? Y eso es un tema importante. Por lo tanto, el equilibrio entre investigación básica y investigación aplicada es fundamental, pero lo que requiere hoy en día en el ámbito de cultura y desarrollo es investigación aplicada. Esa investigación aplicada es respuesta a problemas que tiene la sociedad y respuesta a investigación básica para adelantarse a problemas en futuro. Y esto es un tema que se tendría que tener en cuenta en los planes de investigación en el mundo cultural, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a esto? Por otro lado, es difícil limitar, como decía antes. Es tan amplio el campo, pero es que además la cultura tiene muchos campos, tiene muchos ámbitos, ¿no? El campo del patrimonio, el ámbito de la música, el ámbito de la edición del libro, el ámbito de la lectura pública, el ámbito del audiovisual, etcétera, ¿no? Entonces, como es tan amplio el campo, es difícil concentrar investigación. Y aquí se ha dado que ha quedado muy delimitado, ¿no? Algunos sectores sí que se han estudiado más, las industrias culturales, ¿no? O la economía, la cultura creativa, la economía creativa. Esto se ha estudiado, ustedes en ese sentido en su país pues ha tenido una tendencia a ese sentido. Otros lugares han estudiado mucho el tema del uso contemporáneo del patrimonio, cosas como qué va a pasar con el patrimonio en clave de sostenibilidad. Si el patrimonio está usado por el turismo, como pasa aquí en mi país, de forma desordenada, el compromiso intergeneracional de dejar el patrimonio para las próximas generaciones, que esto es la base de la sostenibilidad, satisfacer nuestras necesidades culturales sin perjudicar la posibilidad de satisfacer las necesidades culturales de futuras generaciones, esto se puede romper. En ese sentido, creo que delimitar los campos, y creo que en algún momento, como hay tantos campos y todos son importantes, en algún momento se ha de establecer algunas prioridades. Algunas prioridades. No se puede investigar en todo. Entonces tendríamos que decir cómo se definen las prioridades en investigación en el campo de cultura y desarrollo. Y por último, la inexistencia de una comunidad científica o de conocimiento. Es muy remoto. Este doctorado, algunos encuentros que hemos hecho son novedosos en este momento, porque no hay una continuidad en la investigación.
y crear comunidad de conocimiento a través de tener procedimientos de validación del conocimiento cultural en cultura y desarrollo reconocidos. Hay algunas revistas especializadas, pero esto de las revistas ya saben ustedes que es muy ambiguo. Pero hay que crear gestión del conocimiento, de una buena gestión del conocimiento en cultura y desarrollo. Todo esto le da unas características propias a la investigación en cultura y desarrollo que se han de tener en cuenta, alguno como aspecto positivo y otro como aspecto que puede ser un elemento negativo o que va en contra, diríamos, de una cierta tendencia. Por lo tanto, cuando dicen hay poca investigación, no es por casualidad, teníamos que saber las causas. Si nosotros trabajamos en investigación en cultura y desarrollo, hemos de problematizar las situaciones, para saber cómo tenemos que trabajar en ese sentido. Primera aproximación de la investigación ya desde un punto de vista más conceptual. La investigación en cultura y desarrollo, la primera aproximación es a partir de los derechos fundamentales. Se ha trabajado mucho en cultura, pero poco en derechos. Los derechos culturales establecidos en la Declaración de Derechos Humanos del 48 o en el Pacto de los DESC del 66 ha sido muy poco trabajado. Muy pocas políticas culturales están definidas en nuestros países, en el mío seguro que no, y en el suyo no lo sé, en clave a derechos, a enfoque en derechos culturales. Y entonces aquí falta trabajo de investigación. ¿Cómo incluir esto en los ordenamientos constitucionales? ¿Cómo introducir todos esos derechos culturales en el campo jurídico del derecho civil y penal de cada país? ¿Cómo es la garantía? ¿Qué papel tiene el Estado de garantía de esos derechos? ¿Cómo se adaptamos estos derechos a las realidades de cada contexto? Porque no es lo mismo, como he oído que había un profesor de La Guajira, en La Guajira, que en Bogotá, que en Barcelona, que en Nueva York. ¿Cómo adaptamos estas realidades? ¿Cómo podemos crear unos indicadores universales del cumplimiento de los derechos culturales? Porque no tenemos indicadores. Por ejemplo, si queremos hacer un trabajo comparativo, si se cumplen o no se cumplen los derechos culturales entre Colombia y Brasil, o entre Colombia, Brasil y España, no tenemos unos indicadores universales del seguimiento de esto. Aquí hay un trabajo muy importante que supongo que ustedes conocen, que es esta oficina de Naciones Unidas, donde hay una experta independiente en la esfera de derechos culturales que encontrarán en Internet y que está haciendo una serie de documentos y una serie referenciales en ese sentido. La elaboración de cartas de derechos culturales en el ámbito local, porque es importantísimo este tema, porque no podemos hablar de desarrollo humano ni de sostenibilidad si no hablamos de derechos. Los derechos, el derecho humano y la sostenibilidad van muy unidos. Y en el campo de la cultura, los derechos culturales, bastante abandonados porque siempre nos hemos ido a unas políticas de Estado, no en base a derechos, sino en base a una estructura de cultura clásica, ¿no? Tenemos que defender el patrimonio, defender las artes, defender el folclore, no sé, pero no decir, bueno, primero el ciudadano, el derecho del ciudadano como elemento fundamental. No me puedo alargar aquí, pero esto sería una aproximación muy importante hoy en día, que es de investigar y de aportar elementos para una mayor aplicabilidad de los derechos fundamentales en el campo de la cultura y desarrollo. La segunda aproximación, más amplia, es entender que las relaciones cultura y desarrollo son muy complejas. Es interesante el estudio de la evolución histórica, de esta evolución histórica de esta relación. Desde la década de los 60 del pasado siglo hasta ahora ha habido una evolución, ha habido una serie de cosas, y sobre todo estos encuentros y desencuentros históricos entre cultura y desarrollo, ¿no? Es decir, cómo políticas de desarrollo abandonaron la cultura totalmente
y como muchas políticas culturales no se basaban en principio de desarrollo. Esta relación entre estos dos campos, estas son unas relaciones muy complejas, muy importantes y que se pueden estudiar desde su evolución y el estado de la cuestión de estas relaciones en un momento determinado, ¿no? Esta dificultad, ¿no? entre aceptar que la cultura aporta al desarrollo de un país y la dificultad de que este país en sus presupuestos invierta en cultura, ¿no? Entonces, esta dificultad que va muy unida a una primera referencia, que es la dimensión socioeconómica. Sí que se ha avanzado esto en la economía de la cultura, y la dimensión socioeconómica de cultura del desarrollo se ha avanzado mucho. Todos los estudios sobre el sector cultural, sobre el empleo que aporta la cultura, sobre la estabilidad, las cuentas satélites de la cultura, todos los aportes de cultura al desarrollo. Eso se ha avanzado bastante, pero a pesar de esto, la inclusión de la cultura en las políticas de desarrollo es muy minoritaria y a veces es tangencial y no es importante. No se considera como importante, a pesar de mucho. Por ejemplo, en mi país, el sector cultural representa entre el 4 y 5% del Producto Interior Bruto, ¿no? Pero el presupuesto de nuestro gobierno no pasa del 0,7%, ¿no? De un presupuesto dedicado a cultura, ¿no? Es decir, la idea, esta dimensión, y creo que es importante tenerla en cuenta. Esto es un campo que sí que ha habido investigación últimamente y hay elementos importantes. Hay los indicadores que creó UNESCO de Cultura y Desarrollo, que ayudaron a hacer diagnósticos, y creo que se ha avanzado bastante, pero esta es la dimensión socioeconómica, que no es todo en cultura y desarrollo, es una parte. La segunda es cómo insertamos esta relación cultura-desarrollo en el desarrollo humano. Por ejemplo, si hablamos de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano, que creo que apareció en 1990, no tiene ningún indicador cultural. No tiene ningún indicador cultural. ¿Y por qué no tiene ningún indicador cultural? Porque no tenemos conocimiento de cómo hacer un indicador cultural. En el 2004, si ven el informe de desarrollo humano del 2004, tenía un nombre oriental y no me acuerdo el nombre, la responsable de este informe, que estuvo aquí en España explicando, intentó crear indicadores para incorporar al índice de desarrollo humano y no consiguió. ¿Por qué no consiguió? Porque no había conocimiento disponible. Hoy en día ustedes miran el informe de desarrollo humano y cuando ven los indicadores no hay ningún indicador cultural. ¿Alguien puede entender que se genere un indicador de desarrollo humano sin la cultura? Es incomprensible. Pero la comunidad política y científica, porque nadie ha hecho un gran proyecto de decir vamos a buscar indicadores universales para el desarrollo humano de cultura, sería un elemento clarísimo. Pero no podemos seguir hablando de desarrollo humano cuando vemos que el marco teórico y de medición del índice de desarrollo humano no incorpora indicadores de cultura. Falta algo, ¿no? Es esta falta, diríamos, de conocimiento disponible para un proyecto. Sí que habían datos en educación, habían datos en sanidad, habían datos en hábitat, etc. Y eso es un tema importante. Esto del 2004, 2005 y 2006 generó un gran debate internacional. Yo fui a algunos encuentros de estos, pero no lo conseguimos. Fíjense bien, otro ejemplo, un paréntesis, ¿no? La creación de indicadores culturales en la Unión Europea, que es una unión política, también ha generado mucho debate, generó un debate de subjetividad, ¿no? Por ejemplo, los países del norte de Europa, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña, les importaba muy poco. No querían evaluar en los indicadores de actividad cultural los actos en la calle. Ellos no entendían hacer teatro en la calle. En el sur de Europa, hacer teatro, música, conciertos en la calle es habitual. Es habitual. Entonces, esta idea, diríamos una idea de clima, que no era solamente de clima atmosférico, sino también de clima cultural, era concepción, ¿no?
concepción de que la calle, el espacio público, que para nosotros era un elemento fundamental de la política cultural, el espacio público, la calle, el teatro, las actividades en la calle, que es muy habitual, al menos aquí en España, para ellos era impresentable. Y entonces la negociación para cuáles eran las estadísticas, los indicadores de las estadísticas culturales de la Unión Europea, unidad política, para hacer una comparación y para ver la evolución, fue un trabajo arduo y difícil. Y no se consiguió del todo. No se consiguió del todo por muchas dificultades. Algunas dificultades con los temas que he dicho antes, es decir, que están ancladas a conceptos clásicos de la cultura, ¿no? A conceptos clásicos de la cultura que están chocando con las realidades cotidianas de la cultura hoy en día que se enteran. Y luego la última dimensión es la del desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, no podemos entrar en cultura en esta visión conceptual disciplinar si no hemos de entender que la cultura es un sistema. El sistema cultural o el ecosistema cultural. La cultura no es un campo, es un sistema social. Es un subsistema social al lado de otros subsistemas sociales. Si no entendemos esto, es muy difícil situar la cultura en sostenibilidad. ¿Por qué quiere decir que nosotros somos un mundo aparte? ¿O somos un subsistema que se relaciona con el subsistema económico, con el subsistema sanitario, con el subsistema educativo, con el subsistema jurídico? Esta idea de Luhmann de Burner, de un sistema de sistemas, ¿no? Esta sociedad de sistemas, ¿no? Porque esta visión sistema quiere decir que una cosa influye con la otra, ¿no? Y hoy en día ya no es un campo departamental, como lo hacen nuestros ministerios, que es el Departamento de Cultura, nuestra Secretaría de Cultura, un departamento con unas competencias, sino tiene más cosas. A nadie se le extraña que en Colombia, pero también aquí en España, que la asistencia a espectáculos culturales, a actos culturales, va relacionada con el transporte público, con la seguridad en la calle, con la posibilidad de acceso, de acceso desde lugares diferentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta visión sistémica o este ecosistema cultural, si ustedes quieren, es importante. No podemos acercarnos a la sostenibilidad si nos acercamos de aceptar que la cultura es un subsistema de todos los diferentes sistemas y que se relaciona con el medio ambiente, con la salud, como hemos visto, con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, y esta idea. Y sobre todo también una reflexión que yo quiero hacer particular, y es que cuando nos acercamos al desarrollo sostenible, el que hemos visto es que la cultura no tiene una posición sobre la sostenibilidad. Por eso la tercera aproximación es que entendemos por sostenibilidad cultural, ¿no? Claro, esta idea de que nosotros trabajamos en cultura en el presente para garantizar que las propias generaciones puedan satisfacer sus necesidades culturales, ¿no? Por lo tanto, esta idea de historia, pasado y futuro es un tema muy importante en clave de sostenibilidad. Y sobre todo, las prácticas sostenibles también de nuestros servicios culturales. Hemos visto que se han construido edificios culturales sin ningún principio de sostenibilidad. No hay cuando se hacen actividades culturales, no hay estudios de impacto sostenible, etcétera. Toda una práctica, una práctica de viabilidad. Es decir, no tenemos metodología para estudios de viabilidad cultural. Viabilidad y sostenibilidad cultural. No tenemos metodologías. Si a mí me encarga alguien un estudio sobre, óigame, antes de tomar esta decisión queremos ver, pero en viabilidad medioambiental sí que hay metodologías. Buenas o malas, pero las hay. Ese es un tema importante de tener en cuenta. Y ese sistema. Pero sobre todo, hay una reflexión aquí que requeriría un gran debate, es si la cultura aplica el principio de sostenibilidad clásico medioambientalista, ¿no? Es decir, conservar al máximo, mantener al máximo, porque si conservamos al máximo y mantenemos al máximo, garantizamos las próximas generaciones, ¿no?
En cultura esto no es así, porque hay una función de la cultura, que es el arte, que es la creatividad, que lo que quiere no es mantener, sino alterar el status quo. Y entonces aquí veríamos cosas interesantísimas, es decir, que lo que quiere es romper, romper con una tendencia, no es conservar para poner la otra. Y esto es fruto de las vanguardias y de los nuevos conceptos estéticos y artísticos y creativos que ha existido. Por lo tanto, aquí había esta idea que la cultura también con la sostenibilidad tiene que mantener un conflicto, un cierto conflicto entre el mantenimiento y la innovación. Entre el mantenimiento y la innovación. Tenemos que mantener la historia, la tradición, nuestra cultura, pero también tiene que haber una alteración aquí. Eso es un tema que me preocupa. Y creo que esta reflexión sobre la sostenibilidad cultural tendría que... ¿Qué entendemos por sostenibilidad desde los referentes de la cultura? Y cómo definimos la sostenibilidad cultural frente a otras sostenibilidades. Esto es un tema que dejo para debate. Y para terminar, la cuarta aproximación, que es lo que hemos trabajado con la Universidad Tecnológica Bolívar en estos años, es construir este enfoque cultural para el desarrollo sostenible. Un enfoque cultural como una hipótesis de ordenamiento del campo. Y aquí nosotros intentamos relacionar desarrollo humano, desarrollo socioeconómico, desarrollo por capacidades de Amartya Sen y Nussbaum, el desarrollo en sostenibilidad, el desarrollo en derechos fundamentales y el desarrollo medioambiental. Entonces, este enfoque de desarrollo cultural para el desarrollo sostenible, que voy a presentar muy rápidamente ya para ir terminando, me parece que es fundamental esos. Hay unos principios, ¿no? Nosotros consideramos que la cultura en todas sus expresiones tiene un potencial directa e indirectamente sobre el desarrollo. Es decir, no aceptamos que la Agenda 2030 no tenga un objetivo cultural, porque no se puede conseguir los fines de la Agenda 2030 sin la cultura. Eso sería una aplicación práctica. Esto es fundamental a entender que sin cultura no hay desarrollo. Y esto hay varias, y tenemos bastantes afirmaciones. También que la cultura incide en otros subsistemas sociales. Y la interacción y transversalidad es importante. Esta doble transversalidad, la cultura aporta al desarrollo, la cultura incide en otros sistemas sociales, es uno de los principios de este enfoque cultural para el desarrollo. Otro elemento fundamental es que nosotros no nos centramos en la cultura, sino nos centramos en el principio del derecho, el derecho a participar en la vida cultural. Entendemos la vida cultural que se manifiesta de muchas maneras, en muchos ámbitos, la vida cultural. Por lo tanto, la cultura, que es un concepto más teórico, lo que es verdad, en clave de derechos, el derecho no es a la cultura. En la Declaración Universal ni en el Pacto de los DESC se cita la palabra cultura, se cita el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, el derecho de toda persona a beneficiarse de la vida cultural, el derecho de toda persona a garantizar su creatividad en la vida cultural. Ese concepto de vida cultural que creo que es importante. Y esta estructuración de la vida cultural, que va desde aspectos individuales, aspectos colectivos, aspectos gubernamentales, aspectos privados, públicos, mercado, se caracteriza por una vida cultural que es que tiene mucha diversidad, ¿no? Y este enfoque defiende el derecho de la persona a decidir sus necesidades culturales. Esa es la base del derecho cultural. No a que el Estado me diga cuáles son mis necesidades culturales. El Estado tiene que facilitar que yo pueda satisfacer mis necesidades culturales. Y tiene que ser un Estado respetuoso. Si no, sería un Estado dirigista. Usted tiene que leer, usted tiene que ir al teatro, ¿no? Ya saben ustedes que los teatros de la Unión Soviética se llenaban todos, y cuando se empezó a liberalizar, la gente dejó de ir, ¿no? O que los escritores editaban sin que nadie leyera su obra, ¿no? Cosas de estas que ya conocen que se dieron en estos lugares del Estado totalitario en cultura, ¿no? El derecho a partir de la vida cultural. Y también
el derecho a disfrutar de los beneficios de la expresividad. Y en este disfrutar de los beneficios de la expresividad y creatividad en clave de derechos está los aportes que la cultura aplica al desarrollo. Y para terminar, y dos creo importantes, aceptamos los postulados de diferentes postulados, diferentes tendencias, diferentes disciplinas, diferentes aportes, siempre que haya un reconocimiento de derechos fundamentales. No aceptamos el relativismo cultural. Y el enfoque cultural para el desarrollo pretende respetar las convenciones, las resoluciones internacionales que ustedes ya deben conocer, que a lo largo de estos 60 o 70 años de desarrollo cultural, básicamente a través de UNESCO y otros organismos multilaterales, han aportado conocimiento y planteamientos. Y también este enfoque está buscando su definición propia, ¿no? Es decir, hay todo un trabajo de investigación de buscar metodologías y formas de aplicar en ese sentido. Y para terminar, en este trabajo de enfoque cultural compone 4 dimensiones de síntesis, sobre 4 dimensiones de la cultura y el desarrollo, que les voy a dejar aquí en 4 grandes columnas de esta, ¿no? Primero, existe desarrollo cuando se incide en el desarrollo del propio sistema cultural. La incidencia en el sistema cultural es un mecanismo que aporta desarrollo. Por tanto, incide en el desarrollo. Si nosotros mejoramos el presupuesto de cultura, recuperamos memoria, patrimonio, condiciones de los creadores, equilibrio territorial, una oferta, la demanda, todo esto lo que sería apoyo al sistema cultural, en sí mismo es desarrollo. La segunda columna que hemos nosotros esta dimensión es aquello que diríamos los aportes de la cultura al desarrollo, la contribución en clave de impactos directos e indirectos, Producto Interior Bruto, renta, creación de empleo, sistema indirectos, directos en otros lugares, apropiación de la cultura, etcétera, etcétera. Y luego el tercer fugam es que todo desarrollo se basa en una dimensión cultural propia. No es un mismo desarrollo en un lugar que en otro, porque los valores culturales, las formas de vida, los conocimientos ancestrales, las creencias espirituales forman parte de una contribución al desarrollo y que fundamentan. Y por otro, que nosotros consideramos dentro del desarrollo humano, el desarrollo por capacidades, que la cultura es un gran generador de capacidades para el desarrollo, porque fomenta activos, talento personal, aboga por la innovación social, porque pone en valor, porque contribuye al conocimiento disponible, porque educa, porque genera capacidad crítica. Esas serían las 4 dimensiones que nosotros queremos en aporte del desarrollo. Como pueden ver, en estas afirmaciones, esas aproximaciones, los campos de investigación y de profundización de algunas de esas hipótesis que hemos planteado en estos años de trabajo son importantísimas, porque hay algunas de las afirmaciones que he hecho yo necesitaríamos más conocimiento para hacerlas de forma más sólidas y aceptables. Por lo tanto, aquí hay un reto de si somos capaces, a través de estos programas con los que ustedes están realizando y otros, pues de generar un conocimiento disponible en este campo. Y muy bien, yo termino aquí y estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran ustedes formular o reflexión o aportación. Muchas gracias. Gracias, profesor Alfons, por su intervención. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer de viva voz, para que por favor encienda su cámara y la formule directamente. Ok, aquí yo tengo una pregunta y es, ¿qué antecedentes hay sobre las cartas de derechos culturales en algunos países en Latinoamérica? Bueno, no sé muy exacto, ¿no? Pero creo que en México se ha hecho una ley sobre derechos culturales
En algunas ciudades se han hecho como cartas de derechos culturales en la ciudad, ¿no? Aquí en España hay una región que se llama Navarra, que ha hecho una ley de derechos culturales. Hay avances, ¿eh? La legislación de México es bastante importante, ¿no? Para América Latina, porque ha sido un esfuerzo de los últimos años, quizá la más importante. Y creo que en esta idea son concreciones, ¿no? Son concreciones, llevar este tema a la concreción práctica, ¿no? Y al reconocimiento de los derechos culturales, porque la verdad es que nuestras sociedades no reconocen los derechos culturales como nos gustaría que reconocieran, ¿no? Y eso es un tema, todo el tema de cultura, desarrollo y derechos es un tema muy importante, ¿no? Y si entramos aquí ya con grupos culturales minoritarios, grupos indígenas, etcétera, la cosa es mucho más compleja, ¿no? Porque claro, son modos de vida que no están centrados en el modo de vida mayoritario, ¿no? Y cómo se respeta el modo de vida diferente de acuerdo con unos principios de la humanidad. Entonces aquí requeriría tener mucho más saberes para saberlo hacerlo bien y tener prácticas de cómo se ha aplicado. Gracias, profesor Alfonso. Jorge, tienes la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Carolina, profesor Alfonso. Me place saludarlo. Y bueno, usted como siempre dejándonos muchas reflexiones y en especial en este tema de la investigación en el campo de las relaciones entre desarrollo y cultura. Creo que usted ha dicho varias cosas que son interesantes y por demás que se aplican perfectamente a nuestro país. El tema de entender a la cultura como un subsistema, como un ecosistema vinculado a otras dimensiones. Y lo digo porque un ejemplo claro de esto es el tema de cómo la cultura no ha sido incorporada efectivamente en los procesos de reparación de víctimas del conflicto armado en el caso colombiano. El enfoque de la reparación ha estado basado más en el aspecto económico y en el aspecto psicológico, lo cual es muy válido, pero indudablemente hay un campo allí para poner las políticas culturales, la dimensión cultural en el marco del proceso de reparación. Y hay algo que me llama mucho la atención de lo que ha señalado hoy, es este tema de el estudio de perspectivas, ¿sí? La perspectiva futura sobre el tema cultural, esas relaciones entre desarrollo y cultura. No sé si usted ha trabajado un poco más, pero como usted mismo lo ha señalado, esto de ponerle límites a los estudios entre desarrollo y cultura, pues es muy amplio, estamos muy desorganizados, es muy general. A mí me gustaría si usted pudiese dar una recomendación de cómo definir precisamente qué tipo de estudios prospectivos en estas relaciones entre desarrollo y cultura, cómo podríamos definir qué podríamos investigar alrededor de esos temas. Muchas gracias, Jorge. De acuerdo que en los acuerdos de paz de su país no se incorporó la cultura, ¿no? Ustedes en la tecnológica han estudiado los efectos del conflicto de Colombia en la vida cultural de comunidades, ¿no? Lo han estudiado ustedes en ese sentido, tienen un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Y claro, reparar la vida cultural es fundamental en tiempos de guerra, en tiempos de cualquier sitio. Es decir, fíjense la destrucción cultural en las situaciones de conflicto, en Afganistán, en Siria, en la guerra de los Balcanes y en Colombia, ¿no? Entonces, esta idea de no incorporar la cultura en la reparación quiere decir que la vida cultural se truncó por la violencia, se truncó y en la comunidad no la recuperará fácilmente si no tiene ayuda. El otro tema de la perspectiva es un tema importantísimo, ¿no? Es un tema importantísimo. Esta falta de visión de futuros culturales. Sería futuros culturales. Sería una línea de investigación. ¿Cuáles son los futuros culturales? En primer lugar,
La pandemia nos ha demostrado la debilidad y la fragilidad de nuestra estructura cultural. Y ustedes han empobrecido a la gente que trabajaba en la cultura de una forma rapidísima, ha empobrecido con dificultades de supervivencia, ¿no? Que en uno de los mejores teatros de Barcelona, se reparta comida para la gente del sector cultural con bolsas, es una imagen que nadie podía esperar, ¿no? De una gran institución cultural. Pero también ha demostrado muchas cosas. Ha demostrado la vitalidad de la vida cultural, ha demostrado muchas cosas positivas. Pero lo que ha demostrado es que la institucionalidad cultural actual, en casi todos los países del mundo, no responde a los problemas actuales. Y tendríamos que deconstruir la institucionalidad para volverla a construir. Si vamos a construir una institucionalidad cultural en nuestros estados para el futuro. Porque la estructura, mantener esta estructura que ustedes saben que es ineficiente en nuestros ministerios de cultura, no ineficiente por las personas que existen, sino por la estructura, la forma de definir, ¿no? Es como si quisiéramos curar el COVID con una estructura de una sanidad del siglo XIX. Sería imposible. Hoy en día el COVID, se puede decir, gracias a la investigación global, ha permitido solucionar un problema global, ¿no? Si no, sería imposible. Entonces, esta idea de la perspectiva. ¿Cuáles son esas líneas? Primero, pensar que nada es eterno en cultura. Que nada es eterno. Es decir, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, fíjense bien, ¿cómo ha evolucionado el sector de la música con la digitalización? ¿Cómo ha evolucionado el sector del cine y del audiovisual y toda esa serie de cosas? ¿Cómo ha evolucionado el sector de la edición? Ya, hablando ya por subsectores de la cultura, ¿no? Es decir, ¿y cómo será el futuro? ¿Cuáles serían los equipamientos básicos de futuro? Entonces nosotros estamos viviendo aquí en España, no sé si han oído, este concepto de botellones. La gente sale a la calle, jóvenes, pero no salen 4 jóvenes. 80.000 jóvenes salieron el sábado en Barcelona con botellas de bebida y ocuparon el espacio público para pasárselo bien. Pero es que ayer domingo fueron 30.000. 30.000 jóvenes que salieron a la calle. ¿Y qué quiere decir esto? Es que tenemos que poner más policía. No, la policía totalmente desbordada, no es imposible. Entonces esta idea de cuáles van a ser los futuros de la cultura, esto se tendría que invertir en conocimiento, invertir en conocimiento de estas adaptaciones, porque a veces la cultura es reacia a la contemporaneidad. ¿Cuántos comentarios hemos dicho? Esto, cuando yo, que soy más viejo, les puedo decir, mi padre, que le gustaba mucho la música clásica, decía que los Beatles no era música, que el jazz no era música. Cuando entraba en mi habitación y oía blues, decía, ¿qué es esto? No era música. Para él no había música. Esta negación de que la contemporaneidad está marcando una tendencia estética diferente, ¿no? Si conseguimos encontrar la fórmula de incidir en esto, yo creo que haremos un gran bien a la cultura, porque la cultura no tiene que mirar al pasado. Hemos de mirar al futuro, porque si no los jóvenes, quien está marcando las tendencias de futuro no son las políticas culturales, es el mercado. El mercado del ocio, el mercado del audiovisual, el mercado del entretenimiento, que marcan las tendencias de futuro. Pero las políticas culturales no marcan esas tendencias. Yo creo que aquí hay un trabajo importante, pero esto es fundamental. En lo que yo decía, investigación aplicada para solucionar problemas que la sociedad tiene en este momento. Esta visión prospectiva sería un tema interesante para un debate más largo. Muchas gracias, profesor Alfons. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat ni ninguna manito por ahí levantada que no pueda identificar. Entonces, no nos queda más que darle las gracias por su intervención, por su tiempo, por las aportaciones, y a los asistentes también agradecerles por haber permanecido tan atentos a esta charla del profesor Alfons. Muchas gracias. Buen día para usted, profesor.
y que les vaya muy bien.